Ok, ya. Entonces, repito las películas. La de Dioses de Egipto, que nos va a ayudar con esto de la partida del imperio. La de Robin Hood, que es la vida en los feudos. Y también está El Cruzado, para que veamos las cruzadas, cómo fue el tema de las cruzadas. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Seguimos. Dice lo siguiente, criterio de... Okay. Bueno, entonces, al partir el imperio en dos, el famoso emperador Teodosio le da una parte a su hijo, ¿verdad? Arcadio, y a otra a su hijo Honorio. Okay. Honorio se queda en el imperio romano de Occidente y Arcadio coge la parte de Oriente. Oriente porque se llama más hacia el este, ¿verdad? Más hacia el lado de China, más hacia el lado de Asia. ¿Ok? En el oriente, la capital va a ser Constantinopla, mientras que Roma va a seguir siendo la capital del occidente. Ok, vamos a ir rápidamente. Se empiezan a dar una serie de causas para el declive del imperio romano, dentro de los cuales, por supuesto, está la mala administración, ahorita ustedes me van a decir más bien cuáles son. Esto hace que el imperio esté muy débil, no solamente porque se dividió y ahora ya no somos de los mismos, o sea, ya la gente de este lado no viene a ayudar a esta gente, entonces ya se parte ese poder militar y esa fuerza militar que tenía Roma y empieza Roma a tener que defenderse de sus asedios, de sus constantes ataques de reinos extranjeros. Cuando llamamos reinos bárbaros, que quede claro, no eran los brutos o... Valiente, vean Valiente, otra película. No son los brutos o lo que nosotros podemos pensar como atrocidades, sino que eran pueblos violentos, pero no eran pueblos que compartían ni las creencias ni la fe del Estado romano, ¿verdad? Por eso se le llaman bárbaros. Ok, vamos a empezar aquí. ¿A qué se le llama Imperio Romano? Empezamos con Gerald, así como están en ese orden. Gerald, Carlos y Marlon. ¿A qué se le llama Imperio Romano? De acuerdo a la lectura. Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada. Estos se implantaron en absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Ok. Eso es el Imperio Romano. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo puse, es la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por diferentes tipos de emperadores. Exacto, son las dos respuestas en una, ¿verdad? Las dos es lo mismo. O sea, es la etapa del Imperio Romano, donde aparte de la expansión monumental de Roma, ¿verdad? Donde pudieron tener el control de, como les dije, 3 continentes. Aparte de eso, fue pasando ¿cómo se llama? El legado, fue pasando el reino de una a otra y otra generación. Ojo, porque cuando vimos en el video, un video que yo les mandé, en ese video se habla de los constantes ataques para deponer a los emperadores. Los emperadores estaban en completo peligro, porque ¿verdad? El que lo mataba tomaba el control. Ok, seguimos. Anote el nombre del continente que formaba parte del Imperio Romano. Charlie. El sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Correcto. Entonces, imagínense el poder que podía tener político y administrativo de ese imperio. O sea, si hoy nosotros decimos que un país como qué sé yo, como Estados Unidos es muy grande, pero sí, como Estados Unidos, que es grande, ¿verdad? Y que tiene un poder económico y político y militar enorme, ¿cuánto podía tener en ese momento el Imperio Romano? Era monumental. El Imperio Romano empezó su decadencia, Marlon, ¿a partir de qué siglo? En el siglo III, En el siglo después, antes de Cristo. después de Cristo. 3. ¿Qué dice? Ok, ¿sí? ¿Era después de Cristo? Vamos a revisar. Perdón, después de Cristo era. Después de Cristo, sí. 4. Gerald, nombre del emperador que dividió el imperio en 2 hijos, yo lo dije. Teodosio. Teodosio, correcto, muy bien. ¿Cuáles fueron los emperadores, Charlie, que gobernaron
el Imperio Romano de Oriente y Occidente? Lo acabo de decir también yo. Honoro era el occidental y Arcadio era el oriental. Correcto, muy bien. Describa 5 motivos. Marlon, vamos uno cada uno. Por los que la caída del se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Escríbelo con sus palabras. Importante. Que lo pueda analizar y entender. Yo puse el desempleo de clases de trabajadores Ok, ¿eso qué es? y la mano de obra de los esclavos y eso. Ajá, pero háblemelo en sus propias palabras. Explíquemelo en sus propias palabras. Porque en el examen no sale, no con las mismas palabras que vienen en el libro. Entonces, tienes que entenderlo para poder analizar los textos que vienen. Di que eso era como que ya no había como tantos como esclavos y así. No. Ok, léame otra vez el título, la decadencia. El desempleo de las clases trabajadoras. El desempleo, o sea, cuando se habla de desempleo es el eterno problema de cualquier gobierno, no tener trabajo. No es que no hubieran. O sea, si había, los esclavos siempre van a ser esclavos. Se habla de la gente que trabajaba por un salario, la gente que trabajaba en los campos, los herreros, los artesanos, el que barría, el que limpiaba, o sea, no los esclavos siempre iban a ser esclavos y sabíamos que el Imperio Romano tenía una gran clase de esclavos que eran en algunos sectores los judíos y otros pueblos, pero los ciudadanos romanos que tenían derecho a trabajar y a ganarse el sustento no tenían trabajo, ¿ok? Eso es. O sea, ¿quiénes? Los ciudadanos, los campesinos, los del pueblo, la plebe. O sea, ellos no tenían trabajo. Charlie, la número 2. Yo puse, una de las que puse es las guerras constantes y el gasto militar, que como Roma tenía todo el tiempo luchas y peleas, no podían, digamos, no tenían el ejército suficiente para cubrir a todas las peleas y además el gasto monetario que necesitaban, el presupuesto los ejércitos era demasiado grande para ellos. Exacto, exacto. El gasto era enorme para mantener. Entonces, ¿de dónde salía esa plata? Digamos, ¿de dónde salía la plata para mantener esos ejércitos? ¿De dónde salía, Charlie? ¿Cómo se dice? De la agricultura. Del pueblo que no tenía trabajo. Ese mismo pueblo que no tenía trabajo era el que tenía que pagar los impuestos para mantener ese montón de soldados y esa fuerza militar. Como lo vimos en uno de los videos, ellos tenían fuerzas militares de centauros, ¿verdad? Que cada uno era de 99 hombres, ¿se acuerdan? Vamos a la C. Charlie, otra causa, otro motivo. Voy, Gerald, profe. No, hijo. ¿Cuál de los dos? ¿cómo? Primero dijo el nombre. Es que, profe, me llamó a mí, después lo llamó a él. Ah, perdón, Gerald, ya Charlie dijo una, yo les dije que... Ok. El cristianismo. ¿Cómo? Cristianismo. El cristianismo, ¿por qué el cristianismo? La creen después de la muerte. ¿Cómo? Promover la creencia de vida después de la muerte. Pero ¿por qué el cristianismo? O sea, porque eso era un factor determinante para que el Imperio Romano perdiera creencia o perdiera vigencia. ¿Por qué, Gerald? Voy. ¿Mm?
Para darles protección. No, vamos a ver. Ok, la creencia de la vida después de la muerte o la creencia en algo supremo hacía que perdiera un poquito credibilidad el tema del rey, el rey todo supremo, el rey todopoderoso. Eso es lo primero. En este caso, el emperador. Primero. Segundo, no era la religión que profesaba la cabeza del imperio, no era la religión politeísta que tenía la cabeza del imperio, y eso iba en contra, digamos, de las creencias populares. Esto poco a poco iba debilitando la figura del emperador y poco a poco iba debilitando la figura de la cúpula, primero. Segundo, los cristianos empezaron a sublevar, había una, ojo, porque el cristianismo fue una de las cosas contra las que la gente tenía perdón, contra el imperio tuvo que luchar, porque los cristianos empezaron a congregarse, empezaron a defenderse, ¿verdad? Para tener la libertad de practicar su credo. Entonces, la persecución de los cristianos fue muy grande, contra las que tuvieron que pelear muchísimo los diferentes emperadores, hasta que decidieron oficializar la religión, ¿verdad? Hasta que la adoptaron. Pero el cristianismo se iba extendiendo y era una doctrina tan religiosa, pero también era política. Entonces hay que tener ahí como porque seguían a otros líderes. La gente ya no seguía ciegamente al emperador, seguía a Jesucristo y a los apóstoles de Jesucristo y a quien tuviera la palabra. Entonces había un desvío de lealtad, había un desvío de liderazgo, y eso era lo más preocupante, porque la gente iba a dejar de creer en el imperio. Eso es, por eso era una amenaza, por eso era una amenaza el cristianismo, no como doctrina religiosa, sino como doctrina política. ¿Ok? No hay duda, chicos. Vamos, Marlon. Yo puse la No. pérdida moral. Pérdida, ¿cómo pérdida moral? Explíquemela. Fue el deterioro especialmente de la clase alta. Fue el derrotero principalmente de la clase alta. O sea, ¿la clase alta qué? ¿Cómo la clase alta qué? Exacto. O sea, usted me está leyendo textualmente, pero explíquemelo. Fue porque llegó el alcohol, la sexualidad, entonces la gente se ponía a prostituirse Ok. y los juegos de azar y todo eso. Perdieron los valores morales. Entonces, había gran problemas de éticas y morales principalmente en la clase alta. Como en todas las sociedades, la clase alta hacía lo que le da la gana. Ok, está claro. Ya usted lo entendió y lo entendieron los demás. Vamos con otra causa interna, Charlie. El antagonismo entre el Senado y el emperador. ¿Cómo? ¿De quién? El antagonismo entre el Senado y el emperador. ¿Cuál es el Senado? El Senado era un grupo ¿cómo decirlo? Un grupo de personas, como decir ¿cómo se llama? Como un juez, pero con muchas personas. Formaba muchas personas. Como una asamblea legislativa, Más o menos. no juez, sino como una asamblea. Entonces, en estas asambleas, o sea, el Imperio Romano, si bien es cierto, tenía una cabeza, un emperador, no tenía poder absoluto. Dependía de un senado que le aconsejaba y que se oponía cuando no estaba de acuerdo. Este senado, había constantes riñas entre ellos, tanto así que muchos del senado traicionaban al emperador, lo traicionaban para deponerlo. Entonces se aliaban con generales del ejército, con generales importantes, para matar al emperador y coger su lugar. O sea, había una constante deslealtad en ese campo. Y finalmente vamos con la última, Gerald, la última causa.
Gerald. El desempleo. No, ya lo dijeron. Ponga atención. Ya lo dijeron. Esa fue la última. No, falta una, la causa externa. Bueno, La causa externa más importante. Todo lo que hemos dicho es interno. invasiones bárbaras. Las invasiones constantes de los bárbaros. Vamos a ver quiénes son los bárbaros. Gerald. Son los de las tribus. Los visigodos, los hunos y los vándalos. ¿Pero quiénes son? Explíquemelo. Corra, que me quedan 2 minutos de esta clase. Corra. No son los enemigos. ¿Pero quiénes son? Explíqueme quiénes son. Yo lo dije al puro principio de esta clase. Gerald, me queda 1 minuto. Los que no me acuerdo. Ay, no está poniéndome cero atención. Voy a dejar de compartir, voy a tener que cerrar esta clase y ya yo vengo a explicar quiénes son los bárbaros. Démonos 1 minuto. De una vez, sálgase y entres de una vez, la activo de una vez. Yes, ma'am.